Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar aplicativo y organizado por el Centro de Capacitación CEPRA. Muchas gracias por su presencia en este webinar. Igualmente agradecer al ingeniero Samir Suárez, ¿no? Por su tiempo, ¿no? Nosotros hemos sido los primeros a nivel Bolivia en poder organizar este curso. Lamentablemente, por la falta de tiempo del ingeniero Samir Suárez, todo este año 2025 no pudimos dar ningún curso, pero muy agradecido porque ya que el ingeniero se ha dado su tiempo para poder compartir su gran experiencia que tiene con el tema del diseño de sistemas térmicos, ¿no? Bueno, sin más que decir, agradecer nuevamente al ingeniero Samir Suárez y adelante, ingeniero, para dar adelante a este webinar. Buenas noches, señores. Bueno, vamos a iniciar nuestro webinar acerca de las calderas pirotubulares en la industria. Mi nombre es Samir Suárez, soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Actualmente soy ingeniero de proyectos para la empresa YPF Logística. Tengo especialidad en diseño de plantas, almacenamiento de hidrocarburos, distribución de hidrocarburos, litio e hidrógeno verde. Y actualmente estoy cursando una maestría en ingeniería química. Con eso en mente, vamos a iniciar esta charla. Haciendo una revisión de los principales problemas a los cuales la humanidad se va a enfrentar en los siguientes 50 años y muchos de los que ahora mismo ya estamos viendo. Como podemos ver, estos últimos 20 años prácticamente, el consumo de combustibles en todo el mundo se ha ido incrementando de forma exponencial. Esto justamente debido al crecimiento poblacional, al requerimiento mismo de más puntos de consumo de energía, más un parque automotor mucho más grande. Entonces, todo eso nos ha llevado a que el consumo de combustibles, o sea, ya sean fósiles o renovables, se haya incrementado. ¿No? Dentro de los principales problemas que la humanidad va a enfrentarse en los siguientes 50 años, tenemos como el top uno está energía, ¿no? Y eso ya lo vemos actualmente, no solamente en Bolivia, sino en otros países, en Latinoamérica, en África. Imagínense cuando ha habido un apagón en España, la gente no sabía ni qué hacer, porque justamente al ser un país del primer mundo, que haya un corte de energía, seguramente hasta en las zonas residenciales donde vivimos, no es que sea común, pero sí es algo que suele suceder. Pero en Europa, donde no saben qué es eso, ha habido todo un pánico debido a esa situación, ¿no? Entonces, y actualmente el consumo de energía se sigue incrementando. Entonces, es el principal problema al cual ya nos enfrentamos y nos vamos a seguir enfrentando. El segundo, el agua. Prácticamente uno no podría concebir una ciudad sin acceso al agua potable. Entonces, actualmente en Bolivia ya se tienen en desarrollo proyectos de plantas de tratamientos de aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas grises, plantas de potabilización, entre otros. Por lo que, si bien se está tratando de trabajar en este problema, ya es un hecho que puede afectarnos. ¿No? Por ejemplo, en Bolivia, Cochabamba es uno de los departamentos más afectados con la situación del agua. Hay zonas urbanas en las cuales no tienen un acceso continuo al agua. Y eso estamos hablando de Bolivia. En México
prácticamente sale más caro tomar agua que comprar una soda. En estados como León, Nuevo León, Guerrero, se tienen graves problemas para la provisión de agua para la población, mientras que otras compañías de bebidas como de Coca-Cola Company tienen acceso hasta más económico al agua para producir estas bebidas carbonatadas. Entonces ya es un problema actual. En Chile, por ejemplo, nosotros que somos del área o del rubro de ingeniería de proyectos de construcción, en Chile es prohibido realizar pruebas hidrostáticas en sistemas de tuberías, tanques u otros equipos, justamente porque no se tiene un acceso total al agua, ¿no? Es más restringido. Entonces es prohibido realizar ese tipo de pruebas. El año pasado, si no estoy equivocado, Google tenía que hacer un nueva, una nueva instalación de servidores y oficinas en Chile, pero el proyecto se ha tenido que cancelar porque por las regulaciones que tiene Chile, los sistemas de refrigeración iban a utilizar agua dulce. Entonces, ni el gobierno ha permitido que se realice este proyecto, obviamente con una inversión millonaria, eh, para en este caso, priorizar lo que sería el suministro de agua para sus ciudadanos. Entonces, es un problema que nosotros ya vemos. Entonces, y eso va a seguir creciendo. Si la población sigue incrementándose, el agua va a ser otro problema. Y dentro del top 3 la comida, ¿no? La comida. Que aunque actualmente en Latinoamérica no se tiene un problema como tal de acceso a los alimentos, otras regiones en Asia, Asia Oriental o Europa Oriental, en África, ya son regiones que están con problemas en la provisión de alimentos, ¿no? Y del top 10 tenemos medio ambiente, la pobreza, guerra, terrorismo, la educación, la democracia, el crecimiento poblacional. Entonces, son problemas los cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Y como ingenieros tenemos hasta la responsabilidad de poder hacer algo, ¿no? Tomar acciones para que justamente estos problemas nosotros no los lleguemos a sufrir realmente. Entonces, ¿por qué calderas? ¿No? Porque es importante definir el motivo del estudio de las calderas, ya sean perotubulares o acotubulares. Aquí podemos ver unos cuadros, acá, por ejemplo, donde podemos ver la cantidad de calderas instaladas ya por industria. Tenemos industria de alimentos, papelera, químicas, refinerías, metalúrgica y otras, ¿no? Miren la cantidad de calderas que se tienen instaladas. A nivel mundial, prácticamente el 37% de toda la energía generada es utilizada en las calderas. Estas calderas, ya sean acotubulares, pirotubulares, de biomasa, etcétera, consumen un combustible. Entonces, acá tenemos otro cuadro que nos resume el tipo de combustible por cantidad de calderas instaladas. Entonces, más del 51% de las calderas instaladas utilizan gas natural como combustible. En Bolivia, prácticamente el 90% de las calderas instaladas utilizan gas natural o GLP como combustible. Y en menor medida, ese 10% se utilizan combustibles sólidos, ni siquiera combustibles líquidos, son combustibles sólidos.
en regiones de Pando, en regiones de Trinidad, donde el acceso a combustibles gaseosos o líquidos es mucho más complicado debido al mismo acceso a estas regiones. Las opciones que se tienen son combustibles sólidos, ¿no? Y otro porcentaje más en Bolivia que utiliza combustibles sólidos son las calderas acotubulares de las azucareras, que utilizan como combustible el bagazo, ¿no? Que es triturado y tiene un acondicionamiento del combustible. Entonces, mira, más el 51% de todas las calderas instaladas utiliza gas natural como combustible. Bueno, aquí nosotros ya tenemos un par de motivos respecto al consumo de energía y al tipo de combustible. Pero los proyectos no solamente se hacen por la motivación de querer ahorrar energía o querer utilizar un tipo de combustible, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollar un proyecto, necesariamente tiene que haber una inversión económica. Y afortunadamente, eh, siguen existiendo proyectos en desarrollo para plantas de generación de energía eléctrica a través de ciclos Rankine orgánicos, ciclos combinados, donde uno de los equipos principales para este tipo de facilidades son las calderas. El último año, en este caso el 2024, hasta donde se tiene este estudio, se ha hecho una inversión de más de 19,8 billones de dólares en proyectos de desarrollo de facilidades industriales dedicadas a la generación de energía eléctrica a través de ciclos combinados y ciclos de ranking orgánicos, que es una actualización al ciclo ranking convencional que seguramente ustedes conocen. Entonces, actualmente sigue estando en desarrollo, eh, en planificación, la ejecución de esta clase de proyectos, por lo que hay una motivación hasta económica de poder entender nosotros el funcionamiento, la operación, la inspección de las calderas pirotubulares y acotubulares. Ahora, acotando y aclarando. Nosotros nos estamos enfocando en calderas pirotubulares en este webinar. ¿Por qué motivo? Porque en Bolivia más del 95% de las calderas instaladas son de ese tipo, pirotubulares con algunas características diferentes entre las regiones, pero son calderas pirotubulares. En ese 5% que tenemos, eh, se, se encuentran calderas acuatubulares y se encuentran calderas de biomasa. Las acuatubulares nosotros las vamos a encontrar sobre todo en las azucareras y en algunas plantas aceiteras, que son las que por la cantidad de vapor requerido utilizan como parte, por la necesidad de esa generación, utilizan calderas acuatubulares. Otro porcentaje más pequeño, debido a las limitaciones del acceso a combustibles líquidos, combustibles gaseosos, es necesario eh, el uso de calderas de biomasa o las famosas calderas mixtas, que hacen una unión entre una sección que es una caldera pirotubular y otra sección que es una caldera acotubular. Es una mezcla entre los dos con la particularidad de que se utiliza combustible sólido. Este combustible sólido puede ser con un procesamiento o sin procesamiento. Y en las regiones alejadas se llega a utilizar ese tipo de calderas en Bolivia, ¿no? Entonces, es por ese motivo que nuestro webinar y el curso como tal se centra en las calderas pirotubulares. A ver, Víctor.
Eh, claro que sí. En el desarrollo, aclarando, vamos a cambiar de diapositiva. Efectivamente, se va a hacer un cálculos siguiendo las recomendaciones de los estándares aplicables para calderas pirotubulares y apotubulares. No tiene sentido que solamente revisemos conceptos, pero obviamente es necesario tener una sólida base teórica para poder desarrollar con más facilidad los cálculos. ¿Por qué? Porque si calcular sería conocer de memoria la normativa, yo le puedo dar a mi técnico medio que sabe leer y escribir que se memorice toda la normativa y con eso me fabrique una caldera. Entonces, el objetivo es hacer una revisión de la normativa, realizar los cálculos correspondientes, complementar con las buenas prácticas de ingeniería, con los conocimientos de soldadura, con los conocimientos de diseño, con los conocimientos de integridad mecánica, mecánica de la fractura, entre otros, para poder llegar a tener, por lo menos en el desarrollo de este curso, los conceptos eh, sólidos para que seguramente dentro de los participantes tenemos ingenieros de proyectos que se encargan del diseño, tal vez tenemos fabricantes que se encargan ya netamente de la construcción de estos equipos, tal vez tenemos otros que forman parte de equipos de inspección o equipos de mantenimiento. Entonces, el objetivo de nuestro curso es poder tener estos lineamientos claros y que no cuando nos toque ejecutar proyectos, ya sea de diseño, de mantenimiento, de inspección, no tengamos claro qué lineamiento seguir y tengamos que necesariamente seguir los lineamientos de nuestra empresa contratista. Una empresa contratista que en el caso de que yo no tengo claro las actividades o las responsabilidades que tiene que tener, yo puedo aceptar como válido cualquier que criterio. Entonces, en el desarrollo del curso vamos a ver criterios de diseño, vamos a ver criterios de inspección, criterios de mantenimiento, el motivo de estos criterios, en qué casos ustedes tienen que utilizar una normativa u otra. Pero esto lo vamos a ir desarrollando en este webinar, ¿no? El objetivo es que ustedes tengan claro justamente qué tipo, qué normativa, qué lineamientos yo puedo utilizar en las diferentes fases del tiempo, del ciclo de vida de nuestra caldera. Después, Juan, para sistemas de calefacción. Bueno, cuando hablamos de calefacción eh, lo que sería HVAC en hoteles, eh, en centros comerciales, entre otros, tienes dos opciones, dependiendo de la ventana operativa. ¿Sí? Puedes utilizar calderas pirotubulares o calderas de agua de alta temperatura. Pero de nuevo, esto va a depender de qué es lo que nosotros queremos en aplicación específicamente. Hoteles, por ejemplo, hay un par de hoteles en Cochabamba para los cuales hemos hecho provisión de calderas, en los cuales utilizan calderas pirotubulares. Eh, en, en saunas, que en Bolivia es bastante común, no sé cómo será en Perú o en México, de la misma manera. Para estos sistemas se utilizan calderas, ¿no? Calderas de vapor saturado. Pero hay algunos residenciales que son más pequeños que hoteles. Ellos prefieren, al menos en el occidente del país, prefieren calderas de agua de alta temperatura o calderas de calentamiento, que lo que hacen es netamente calentar el agua antes de vaporizarla. Es Reinaldo, calderos de biomasa. Sí, efectivamente. Claro que vamos a hablar de calderos de biomasa. Es parte del alcance del curso, revisar los lineamientos, revisar los aspectos técnicos necesarios de operación de las calderas de biomasa
Y como se va a ver en el desarrollo del curso, si bien por el tipo de combustible nosotros los llamamos de biomasa, el cálculo mecánico que se tiene no, no responde necesariamente a uno específico o a uno diferente de un caldero acotubular o de un caldero pirotubular. Tu- Excelente, gracias Luis. Edison, sistemas de vapor para hospitales. Los sistemas de distribución de vapor, ya sea para hospitales, para centros comerciales, para centros residenciales u otros edificios donde se va a tener, si quieren, a gente, a personas que están habitando estas construcciones, siguen un lineamiento como tal de diseño del código ASME 31.9, que es Building Services, en los cuales nos dan los lineamientos para hacer el dimensionamiento del sistema de distribución de vapor desde una sala de calderas. Obviamente, en la aplicación o en el uso del vapor como tal para una aplicación médica, que esto se utiliza en equipos de esterilizado. Hay unos equipos de esterilizado en los hospitales donde después de que se hace el proceso de lavado de los uniformes, bueno, que están en contacto con posibles riesgo biológico, tienen que esterilizarse en equipos que utilizan vapor como tal. Pero este vapor tiene un acondicionamiento e incluso se hace un vacío, o sea, tiene una tecnología diferente. Sin embargo, si hablamos de calefacción como tal, entonces el vapor o el generador de vapor va a ser el mismo para cualquier aplicación. Los criterios para la distribución, eso es muy diferente. Adolfo, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mire, nosotros tenemos una empresa de proyectos de sistemas de vapor. Nosotros nos encargamos pues, la compra de caldera, ya sea reconstruida o nueva. Mi pregunta es, ¿nos van a enseñar en este curso a calcular qué caldera, me refiero a los boilers de horsepower, que necesita para administrar el vapor a los servicios que requiera el cliente? Ah, ya, al consumo de vapor, bueno, a la capacidad de generación de vapor. Y de igual manera hacer una memoria de cálculo. Complementame, por favor, la consulta. Sí, es que nosotros hacemos catálogos, ¿no? De la línea de vapor con válvulas, trampas de vapor y la Ah, caldera. ya, ya. Ah, ya. Entonces, Es que cuando hablamos de los cálculos que mencionas, Adolfo, es una cosa es dimensionar el equipo, a lo que me mencionabas, a los boiler horsepower de la caldera. Es decir, yo tengo que dimensionar la capacidad del equipo para un requerimiento como tal, ¿no? Mi capacidad de generación tiene que responder al consumo de vapor que va a tener una instalación, que puede ser residencial o puede ser industrial. Entonces, ese dimensionamiento sí lo vamos a realizar en el curso. No lo vamos a hacer con el concepto de boiler horsepower, lo vamos a realizar con el concepto de kilogramos de vapor por hora. Y una vez hecho ese cálculo, se realiza una conversión, ¿no? Porque eso tiene un factor de conversión, obviamente, para poder obtener la potencia como tal de la caldera. Ahora, en lo que me mencionas, los elementos asociados a la distribución como tal, es decir, nosotros en el dimensionamiento de los sistemas de vapor, dimensionamos el equipo, es decir, la caldera, y también dimensionamos el sistema de distribución de vapor, que no es lo mismo. Y también dimensionamos el sistema de recuperación de condensados, ¿no? Son diferentes los cálculos. Este curso se va a centrar en el dimensionamiento del equipo. Tenemos otro curso que es parte de
de este paquete, pero que no lo, se va a dictar directamente la siguiente gestión, que es el curso de dimensionamiento de sistemas de distribución de vapor, agua y aire. Y ahí es donde revisamos los criterios de diseño para, para dimensionar el diámetro hidráulico de la tubería de vapor, para dimensionar el espesor mecánico de la tubería de vapor, para seleccionar, porque yo no puedo dimensionar como tal los separadores de gotas, las trampas de condensado, trampas termodinámicas, trampas termoestáticas, etcétera. Eso prácticamente nosotros lo seleccionaríamos y se selecciona en función al fabricante que tenga nuestro cliente. ¿No? Porque en proyectos de este tipo yo tengo que responder a una lista de vendors aprobados por el cliente. Tal vez mi cliente tiene un presupuesto más elevado y él quiere trabajar netamente con Espiraxarco, que es una de las marcas más caras que hay. O tenemos algunas alternativas más económicas, pues entonces tenemos que hacer la selección en función al fabricante. Y después, dentro de estos sistemas de distribución de vapor, se hacen un dimensionamiento de los desobrecalentadores o los eyectores, se hace el cálculo para las válvulas de regulación de presión, que son los elementos asociados a la distribución de vapor. ¿Ok, Adolfo? Bueno, Sí, muchas gracias, ingeniero. espero que esté claro entonces. Después, claro que sí, Edison, el objetivo es como lo estamos mostrando, ¿no? Vamos a hacer una introducción, vamos a revisar primero los conceptos básicos, vamos a revisar la normativa, vamos a revisar algunos parámetros de termodinámica que es necesario para hacer el dimensionamiento de la capacidad de generación de la caldera, eh, para después pasar al dimensionamiento o al cálculo mecánico. ¿Ok? Obviamente con ciertas limitaciones que hasta la misma normativa ASME, National Board, PD, nos indica. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, otra vez yo, Adelante, Adolfo. el curso de dimensionamiento de tuberías y retorno de condensado, ¿para cuándo lo empezarían? En enero, la primera semana se va a lanzar. Ok, muchas. Bueno, pero como les menciono, es complementario, ¿no? Vamos a utilizar conceptos de este curso para continuar al siguiente. Continuemos. Entonces, los antecedentes, antes y después. Si ustedes se ponen a revisar con detenimiento en la red información para el dimensionamiento de las calderas, van a poder encontrar información sobre todo del cálculo mecánico, del dimensionamiento mecánico. ¿A qué me refiero? Cálculo de espesores, cálculo de soportes, cálculo de tipos de fijación, entre otros. Entremos a buscar más en detalle. Van a poder encontrar cálculos de capacidad de generación de la caldera, cálculos de requerimiento de vapor en intercambiadores de calor, reactores u otro proceso. Van a encontrar. Sigan buscando. Cálculo del área de transferencia de calor para calderas, área convectiva, área radiante. No van a encontrar nada de esa información en la red, porque es propia, esta información es propia de cada fabricante. En, acá en Bolivia, nosotros tenemos regiones industriales, por decirlo así, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, que son los principales, bueno, los departamentos con mayor población, que también tienen mayor movimiento económico.
Yo les aseguro que si revisamos, vamos a encontrar entre todos ellos por lo menos unos 50 fabricantes de calderas, unos más grandes que otros, con mayor o menor conocimiento de la normativa o no, pero vamos a consultarles cómo ustedes o ellos calculan el área de transferencia de calor y no vamos a encontrar una respuesta que nos pueda decir realmente que ellos sepan calcular el área de transferencia de calor. Y esto no es eh, porque no nos quieran decir la información, sino porque desde el inicio, ¿ya? Desde el desarrollo de las calderas, esto ha ido con prueba y error, ha ido con prueba y error. Y la medida que ha mencionado Adolfo, el boiler HP, es justamente una respuesta a, a, este, a estos métodos semiteóricos, ya porque no hay métodos 100% teóricos abiertos en la bibliografía que puedan encontrar. Yo les digo, yo he hecho mi tesis hace 10 años, he hecho mi tesis en modelamiento matemático de calderas. Pues, he buscado toda esa información. Posteriormente ya hemos hecho validaciones de nuestros modelos, hemos hecho fabricación con nuestros modelos para poder realmente entender este dimensionamiento de calderas, ¿no? Entonces, de esa manera, este desarrollo se ha ido dando con prueba y error. Ahora, volviendo a nuestro caso de nuestros fabricantes, vamos a preguntar para una caldera, por ejemplo, de 500 kilos hora. Oye, 625, que son como, creo que son 40 boiler HP, no estoy seguro en este momento. Ya, vamos a preguntar a cada uno de los fabricantes. De qué tamaño, de qué largo la caldera, de qué diámetro el cuerpo, de qué diámetro la cámara de combustión eh, y de qué diámetro los tubos. Entonces, vamos a ir revisando la respuesta de cada fabricante. Cada uno me va a decir diferente información. Yo hago así, yo hago así, yo hago así, yo hago así, yo hago así. No vamos a encontrar una respuesta única entre todos. Y eso es parte del mismo know-how que tienen las empresas, ¿no? Entonces, esa información del cálculo del área de transferencia de calor nos van a dar, perdón, no nos van a dar nadie, no nos quieren dar, porque justamente es lo que se llama en investigación el estado del arte. A mí lo que me interesa es conocer cómo, cómo realmente puedo calcular el área de transferencia de calor. No me va a dar nadie. Y ahí es donde tendré que hacer la investigación, bueno, revisar parámetros de transferencia de calor, análisis de radiación, análisis de medios participantes, radiación luminosa, radiación no luminosa, métodos de Leclerc. El desarrollo eh, en el estudio de transferencia de calor es bastante extenso. ¿Ok? Y ahora, adicionado a eso, a los procesos, anteriormente nosotros nos veíamos limitados, muy limitados, en la disposición de materiales y en la misma tecnología de construcción. Acá podemos ver esta caldera con que está fabricada con remaches. Miren, esto está con remaches. La geometría, miren, prácticamente el caldero ni siquiera es cilíndrico, ¿no? Y las pequeñas áreas que se podían conformar seguramente con golpe, sí tienen algo de curvaturas que puedan ayudar a la distribución de tensiones que se tienen en este equipo.
Pero, ¿qué tan grandes son las tensiones? Ni siquiera son tan grandes, porque estas calderas apenas llegaban a un bar, dos bares. Apenas. Entonces, todo esto ha ido evolucionando hasta llegar a la actualidad, que tenemos este tipo de calderas, ¿no? Este tipo de calderas ya tienen, uno, los materiales son mucho más resistentes. Las tecnologías de fabricación son mucho más avanzadas. En los sistemas de control, aquí yo tenía un Canva vigilando la caldera, echándole agua, echándole carbón para que esto funcione. Aquí yo solamente tengo que operar y esto lo puedo, si hago un sistema de control adecuado, yo lo único que voy a hacer es operar desde mi sala de control, ni siquiera desde el sitio. Entonces, actualmente, dentro de esas facilidades de tengo tratamiento, esto es un horno, esto es lo que pueden ver, es un horno para tratamiento térmico de todo el caldero. Yo alivio las tensiones de todo el equipo, no por partes. Actualmente yo ya tengo soldadura robotizada, enfocada en la soldadura de la hoja de tubos con los tubos. Y lo que hace, lo que lo convierte al soldador ya no en un soldador, sino en un operador. Tengo sistemas de corte y perforado CNC, donde la precisión y los tiempos mismos de construcción ya se han reducido por completo. Por las dimensiones de las calderas, yo ya, y la cantidad misma de que estas plantas pueden ofrecer, nosotros tenemos ya métodos actualmente de construcción en serie. ¿No? Y obviamente, por más eh, tecnología que yo desarrolle, siempre va a ser necesario la intervención de un operador con la experiencia suficiente, ¿no? Para tener un producto de calidad. Adicionalmente, en este momento acá yo tenía que hacer simulaciones. ¿Con qué? Simulación con lápiz y papel. Calcular 10 veces, iterar en transferencia de calor. Es muy común iterar, por si acaso. Entonces tiene que ser iteraciones, no salieron vuelta, modificar. Entonces, el mismo cálculo se hacía tan extenso que mi opción, la opción más lógica, era hacer sí o sí eh, eh, prueba y error. Pero actualmente con los diferentes sistemas computacionales que hay y los software asociados, yo ya tengo opciones a lo que sería un análisis de elementos finitos, el FEM, el famoso FEM, y tengo un análisis de lo que se conoce como CFD, ¿no? Computational Fluid Dynamics y análisis de elementos finitos. Lo que me va a dar a mí una optimización en la operación de los equipos. Aquí lo que estoy simulando es la distribución de la llama en la cámara de combustión. Eso es lo que estoy simulando acá. Y seguramente hasta a una temperatura de llama diabática. Seguramente estoy haciendo, ¿cómo se llama esto? Una gráfica K epsilon para definir el tipo de modelo de turbulencia que voy a trabajar acá. Para la liberación de energía tengo que revisar ecuaciones de Eddy. Entonces, los avances tecnológicos de informática nos van a ayudar justamente a poder llegar a estos equipos. ¿No? ¿Qué es lo que nosotros tenemos actual? Estos equipos, ¿qué rendimiento creen que tenían? 20%, 17%. Actualmente, ¿qué rendimiento tienen estas calderas? Estamos hablando del 94%. Tengo hace poco una propuesta económica de una cotización de un equipo de chino, por si acaso, y el rendimiento, según la propuesta de los chinos, es que llega al 97%. Los calderos alemanes llegan al 94%. No sé a quién creer, pero imagínense,
Asociado a eso, tenemos sistemas de control, ¿no? Completamente automatizados. Lo que les mencionaba, yo ya no necesito tener a un Canva acá echándole carbón, llenándole de agua, verificando ahí que la aguja, el manómetro, no esté saliéndose de la ventana operativa. No, directamente tengo un sistema de control automático. Yo puedo replicar esta pantalla a través de un bus de comunicación hasta mi sala de control y replico esta pantalla para que el operador ni siquiera tenga que venir a sala. Todo lo puede hacer desde su estación de control. Hemos llegado a ese nivel de automatización. ¿M? Los quemadores ya tienen PLCs de seguridad, tienen comunicación con la computadora, se hacen los parámetros directamente desde la computadora, desde el PLC, de modo que en su momento yo tenía que hacer a través del visor de llama, tenía que verificar de qué color es la llama, para que pueda hacer una calibración eh, del estado del proceso de combustión de forma visual. Sin embargo, ahora ya tenemos otros sistemas que nos permiten una automatización importante. Y no solo eso, sino también asociado a esto, una seguridad en el control. Estos sistemas de combustión son de riesgo. Aquí tengo riesgo de explosión. Entonces, el que yo tenga estos sistemas de control también responden a eso. Y bueno, esto es de Power Flame. Es un, es un sistema de control Power Flame. Es inglés, Power Flame por si acaso. Y miren, aquí yo estoy monitoreando todo el quemador, prácticamente. El quemador. Estoy monitoreando el combustible, estoy monitoreando el aire, el estado, si está abierto, está cerrado, en qué presión, etcétera, nada más. Y estoy monitoreando la combustión, ¿no? Aquí tengo un análisis de gases, un analizador de gases. Eso es lo que estoy monitoreando, nada más. Obviamente, dependiendo del sistema, yo puedo monitorear más parámetros, pero eso también va a incrementar los instrumentos asociados a nuestro equipo. ¿Que es posible? Claro que sí, dependiendo de qué, de su presupuesto. Ahora, dentro de la justificación que nosotros tenemos para este diseño de las calderas, es que actualmente sigue habiendo fallas. Algunas fallas todavía son por diseño, otras fallas son por operación, otras fallas son por mantenimiento. Y cuando estas calderas fallan, no tenemos un daño de $1,000, ¿no? Un daño por una carbonatadora que funcionaba con amoníaco en Cochabamba que explotó, costó alrededor de $180,000 a la empresa. Y se iba a evitar si se cambiaba una válvula que costaba $100, $150. Si se gastaba $150 en esa válvula, se iban a ahorrar $180,000. Entonces, todavía actualmente, y ese accidente ha ocurrido en el 2016. Entonces, todavía hay esta clase de problemas. Nuestro objetivo es que se minimicen, que no tengamos que llegar a recoger cuerpos, pérdidas materiales, pérdidas humanas debido a un mal diseño, una mala operación, un mal mantenimiento. Y además, con un diseño mejorado, con un diseño óptimo, nosotros ¿qué vamos a tener directamente? Un ahorro económico, un ahorro energético, optimizando al máximo eh, dentro de los límites, obviamente, mecánicos y de procesos, ¿no? Actualmente se ha llegado
bueno, estas empresas, ¿no? Las constructoras han llegado a un nivel de optimización tan grande que el siguiente paso para mejorar estas calderas ya no es mecánico. Ya tengo supermateriales aliados al molibdeno, aliados al manganeso, que me resisten altas temperaturas. Ya he hecho 10.000 modelos matemáticos con su simulación fluidodinámica, etcétera, que me da la mejor distribución de tubos para una caída de presión baja y una alta transferencia de calor radiante, convectiva. Entonces, ¿qué me toca ya? Ir a la optimización de los combustibles. Tenemos un par de consultas acá. Mm, Carolina, implosión. Ah, ya, seguramente por esto, ¿no? ¿Verdad, Carolina? Mm, este tipo de falla responde al, al fallo por inestabilidad elástica. Cuando nosotros estemos haciendo el análisis del cuerpo, de la cámara de combustión, a la cámara de combustión también le llaman flue, le llaman hogar, ¿no? Yo le llamo cámara de combustión, me gusta ese nombre, no flue ni hogar. Ese elemento está sometido a presión externa, entonces el mecanismo de falla no es como en un recipiente sometido a presión interna, es decir, no es un fallo plástico. El fallo en los recipientes a presión que están sometidos a presión externa se da por inestabilidad elástica. Entonces, eso también lo vamos a revisar en el desarrollo del curso. ¿Por qué sucede? Incluso la forma del fallo, yo la conozco porque sé cómo funciona este mecanismo de fallo. No es implosión, ¿ok? Ahora, una vez que nosotros entremos a los detalles del generador de vapor, cómo se genera el vapor, por qué medios, etcétera, y entendamos que tantos años de desorden que actualmente en Bolivia, y les puedo decir que en toda Latinoamérica y parte de Centroamérica se da, es que al fabricante no se le da responsabilidades. El fabricante no asume responsabilidades hasta que el caldero falle. Entonces, y es lo que ha pasado en Estados Unidos. Han ido construyendo, explotando, fallando, etcétera, hasta que no podemos continuar así. Tenemos que estandarizar. Y ha habido la creación del primer estándar ASME y ha ido lo voy a llamar socialización de este estándar. Y poco a poco se han ido cubriendo los detalles técnicos más importantes. Y una vez que se ha ido aplicando por ley, porque en Estados Unidos y Canadá, por ley se tiene que utilizar ASME. La cantidad de explosiones, fallas se ha ido reduciendo, ¿no? Y a su vez, al mejorar todas estas tecnologías, las presiones de operación se han ido incrementando. Que ahora, por ejemplo, tenemos presiones de operación en calderos Benson de 60 bares. Hay calderas supercríticas que operan a 26 megapascales. Entonces, esto ha sido gracias justamente a ese uso de la normativa correspondiente. Sin embargo, acá yo construyo una caldera, yo la instalo todo. Ibnorca, que en teoría es el que tiene su propio estándar de calderas, nunca te va a ver la caldera. Si tú has construido una caldera y la has instalado, Ibnorca no se enteró y no le importó, ¿no? Entonces, es importante, justamente, señores, el poder.
eh, llegar a conocer toda la normativa asociada a las calderas. En Estados Unidos y Canadá, y parcialmente en México, hay una reglamentación. La National Board en Estados Unidos y Canadá manda a un inspector a revisar el lugar de la instalación de la caldera, ya sea caldera en instalación en una facilidad industrial o una instalación residencial, es decir, centros comerciales, hoteles, hospitales, etcétera. Esa instalación tiene que estar liberada por el inspector que da el ok a la instalación. Ni siquiera les estoy hablando de la fabricación, porque la fabricación sí o sí tiene que cumplir una normativa. Pero una vez que tú instalas, también tiene que cumplir una normativa esa sala de calderas donde tú la vas a emplazar. Entonces, como les menciono, y repito, acá en Bolivia, Ignorca, que es la que tiene la normativa, entre comillas, tú instalas tu caldera, Ignorca no sabe, ni se enteró. Entonces, el objetivo también es llegar a que se normalice este tipo de inspecciones. Vamos a revisar con detenimiento las diferentes partes del caldero, mecánicas y del quemador y los instrumentos de control que están asociados, ¿no? Porque el caldero como tal no es como un tanque, no es como un recipiente a presión, ¿no? El caldero es en parte equipo dinámico y en parte equipo estático, porque tiene un quemador asociado y eso lo vuelve un equipo dinámico, pero es un recipiente que tiene que contener un fluido y eso lo hace un equipo estático. Entonces, tenemos que revisar con detenimiento las diferentes partes del caldero. Y como les menciono, actualmente sigue habiendo explosiones por calderas. Les diría solamente en América Latina, no, también hay en Europa, también hay en Estados Unidos. Obviamente en menor medida que hace 50 años, pero cuando un caldero falla, las pérdidas son millonarias. Y no solamente hablamos de pérdidas materiales, ¿no? Sino también pérdidas humanas. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta, señores. Bueno, estaríamos concluyendo nuestra charla. Vamos a revisar ciertos errores en la instalación de las calderas asociadas a la sala de calderas propiamente, eh, con nuestro objetivo principal de evitar estos accidentes. Hasta este punto, señores, ¿alguna consulta, alguna duda? Creo que se ha aclarado con detalle qué es lo que vamos a ver en el desarrollo del curso. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, Eric. Adelante, por favor. Una consulta. Dentro del contenido, ¿será que nos van a dar alguna orientación, explicación a cómo regular o cómo calibrar las válvulas de gas, las válvulas de seguridad de gas? Porque hay algunos calderos que tienen válvulas compactas y otras que son válvulas separadas, ¿no? De gas. De gas. Ah, ya, ya, ya. El Me estás quemador. hablando Del del, quemador. del quemador, ¿no? Sí. Mm, no específicamente, ¿no? Porque tenemos una gran variedad de válvulas solenoides en el mercado. Yo les puedo trabajar un sistema Siemens, puede que ustedes tengan Dunks. Entonces, no, nunca vamos a llegar a que sea efectivo eso. Pero ¿qué sí es lo que vamos a ver? Vamos a ver los parámetros de operación adecuados del quemador, es decir, el análisis de combustión. Y también se va a revisar con detalle el proceso o el procedimiento de arranque de un quemador. Y este procedimiento tiene que ser el mismo en cualquier quemador, con algunas variaciones
ya sea por el tamaño, por la potencia, pero en esencia, con ese procedimiento de arranque, yo puedo y debería eh, verificar el arranque y hacer el acompañamiento en el arranque de cualquier quemador. Eso sí lo vamos a revisar. Ingeniero, buenas noches. ¿Y se va a ver los parámetros correctos para regular con el analizador de gases para evitar fallas en arranque y yo que esté sobreoxigenado, que me genere demasiado DIN? Todo eso sí se va a ver. Claro, justamente eso es lo que le comenté, ¿no? Los parámetros de combustión lo vamos a ver. De nuevo, la regulación es ya un trabajo durante la medición de de los productos de combustión, ¿ya? Entonces, la regulación responde a que tu caldera trabaje con, por ejemplo, con servomotores o trabaje con un sistema de levas, ¿no? Cada caldera o cada quemador, perdón, tiene diferentes sistemas de control su propio quemador, ¿no? Entonces, yo no les puedo decir, bueno, para este caso van a ser así, 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 así. Pero sí, es que es lo que yo les puedo decir, cuáles son los parámetros de combustión que deben controlar. Y obviamente con el equipo correspondiente se realiza eso. ¿Ok? ¿Claro? ¿Alguna otra consulta, señores? Sí, buenas noches. Buenas noches, Daniel, adelante. En cuanto a lo que comenzó compartiendo, la duda es, ¿el análisis de transferencia de calor se haría por el procedimiento NTU o la temperatura media de logarítmica? Bueno, les he aclarado, Daniel, justamente cuando estaba explicándole a Adolfo, lo aclaro nuevamente. Nosotros no vamos a ver cálculo de transferencia de calor, vamos a Ok, ver el dimensionamiento de la capacidad de generación de la caldera. Cada fabricante tiene su propio método de cálculo de transferencia de calor. Entonces, no vamos a ver nosotros el cálculo de transferencia de calor propiamente. Pero acotando a tu consulta, no, cuando tú calculas calderas, no hay método NTUs ni nada. La caldera tú tienes que hacer un análisis de transferencia de calor que considere convección, considere radiación luminosa o no luminosa, dependiendo del combustible que vayas a utilizar, y ebullición. Esos sí, tres claro, mecanismos de transferencia de calor están envueltos en la caldera. y justo de ahí desprende la siguiente pregunta. Acotando un poquito y dado lo que me acaba de responder, tampoco haríamos análisis de transferencia de masa ni de energía para poder generar justamente esta relación de los tres métodos de transferencia de energía y de calor. Nosotros vamos a hacer, bueno, completando. Para que yo pueda decirte cuánto de vapor necesitamos para un proceso, yo tengo que calcular la energía. Pero ese cálculo nosotros lo vamos a realizar desde el punto de vista de termodinámica. No vamos a entrar en análisis del cálculo de transferencia de calor, porque justamente tenemos que entrar en geometrías. Bueno, el curso se hace mucho más extenso y tienen que tener una base muy sólida de transferencia de calor. Entonces, no se entra en ese detalle hasta por la practicidad del curso. Pero sí, ¿en qué vamos a entrar? Vamos a hacer un análisis por primera ley de termodinámica. Ah, ok, Entonces, por con eso me termodinámica, queda más claro. por termodinámica, nosotros podemos calcular la cantidad de energía para evaporar cierta cantidad, viéndole incluso una eficiencia al equipo, etcétera. Todo eso se puede, pero desde el punto de vista de termodinámica.
no desde el punto de vista de transferencia de calor. Ok, de acuerdo. Dos preguntas más. Vamos a hacer análisis de la relación estequiométrica. Mm, no. ¿Por qué? Cuando yo estoy haciendo el análisis de la medición de humos, ¿ya? La medición de los productos de combustión, ¿qué son? Uno, se utiliza, es el cualquier equipo que ustedes tengan de, de análisis, es es un tipo de análisis ORSAT. Se hace un vacío, ¿ya? Este vacío, en función de unas celdas, se van a ir a analizar el gas de cierta forma, les voy a decir. El gas se va a ir a cada celda que tenga su analizador. Comúnmente los analizadores tienen oxígeno y monóxido. Entonces, el analizador no te dice a vos, si quieres, cuál es la relación estequiométrica. Te da el exceso de aire, el porcentaje de exceso de aire, el lambda. Entonces, pues una buena regulación de combustión tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿ya? Oxígeno, monóxido, temperatura de humos, lambda o exceso de aire. Nosotros vamos a revisar esos parámetros. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples esos parámetros, el resto se estabiliza. Y eso es lo que vamos a ver en el curso. Ok, de acuerdo. Más que nada que nada lo preguntaba porque una cosa es poderlo hacer, esa relación estequiométrica a nivel del mar, que tiene una cierta eficiencia, de acuerdo también al poder calorífico que estemos ocupando, si es superior o inferior, pero particularmente, ahorita estoy en la Ciudad de México y ahí, bueno, la eficiencia de la combustión pues cambia. Más que nada es que, por eso que pregunto si habría que hacer o podríamos ver la relación estequiométrica para poder ver la eficiencia de la combustión y poder llegar un poquito más a detalle en cuanto a la eficiencia que va a tener nuestra caldera. Interesante consulta que nuevamente va a decirte, lo vamos a ver en el curso, y es que los equipos de medición de productos de combustión, nosotros los podemos configurar. Y obviamente en esta configuración se asocia la ubicación donde se realiza la medición. Obviamente, en Bolivia, por ejemplo, tenemos una geografía muy diversa. Donde yo me encuentro actualmente, estamos a 450 metros sobre el nivel del mar. Donde se encuentra aquí el colega José Pali, es un colega del trabajo. Buenas noches, estimado. Es en Cochabamba. Él se encuentra alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar, que es Cochabamba. Tiene una temperatura de promedio de 18, 16 hasta 20 grados. Y, a ver aquí a quién puedo reconocer. Mm, No reconozco a nadie, a nadie más. Bueno, y tenemos la región occidental que se encuentra, por ejemplo, la ciudad de El Alto se encuentra a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Yo tengo que poder hacer los ajustes correspondientes para calibrar el equipo, porque si no, entramos en el detalle que tú indicas. Mi equipo, si no está calibrado de la forma adecuada, yo ni siquiera va a funcionar, te diré, ¿no? El equipo ni siquiera funciona cuando no está calibrado adecuadamente, porque hay un oxígeno, a cada altura hay un porcentaje de oxígeno diferente. Yo voy a querer medir en Santa Cruz, donde yo me encuentro a 450 metros sobre el nivel del mar, con una configuración para el alto, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, no va a funcionar. Entonces, obviamente, esos detalles sí los vamos a revisar. Ok, gracias. ¿Alguna consulta más, alguna duda más, señores?
Interesante, Edison. Por ejemplo, esa altura está todavía dentro de ciertas regiones en Cochabamba. Bueno, señores, espero que les haya dado una buena impresión este webinar informativo del curso de calderas. A los interesados, eh, nos vemos este fin de semana y podamos resolver todas estas dudas, ver los mecanismos de fallo, al revisar la normativa, ver los mecanismos de degradación asociados a las calderas, revisar la normativa correspondiente. Obviamente, como parte del curso se les va a compartir la normativa correspondiente en la última edición vigente para que ya también ustedes en su momento y por su estudio propio puedan profundizar mucho más con el acceso a esta normativa. Y también vamos a compartir bibliografía específica de calderas, ¿no? Pero como les he mencionado durante el desarrollo del curso, eh, esta información para el dimensionamiento por transferencia de calor de las calderas no hay, no la van a encontrar ni siquiera en esos libros. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ir desarrollándolos, ya sea como profesional o como empresa propia, ¿no? Incluso hay ciertas anécdotas que vamos a revisar en el desarrollo del curso de cómo empresas se han vendido por precios millonarios por el desarrollo de tecnología de este tipo. Que tengan muy buena noche, señores. Nos vemos, a los interesados, nos vemos el fin de semana y a los que espero haberles por lo menos abierto la curiosidad para que puedan estudiar en profundidad más adelante. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Claro, gracias.